Roma, una ciudad que alguna vez había visto emperadores poderosos, ahora estaba bajo el mando de un joven de solo 16 años. Imagínese, un adolescente con el destino del imperio más grande del mundo en sus manos. Este joven era Nerón, y no era un niño cualquiera. Criado para gobernar, rodeado de los mejores maestros y la madre más manipuladora que Roma haya visto jamás, parecía prometedor al principio. Le agradó al Senado. La gente también. Pero esta historia no tendría un final feliz. En sus primeros años, Nerón fue bien recibido. Habló de devolver el poder al Senado, fue generoso y supo ganarse al pueblo. Para quienes miraban desde fuera, parecía que Roma tenía un líder joven y renovador. Pero, tras bambalinas, quien realmente mandaba era su madre, Agripina. Y no fue una influencia cualquiera. Quería el trono para ella misma, utilizando a su hijo como marioneta. Pero, ¿cuánto tiempo puede un emperador aceptar ser controlado antes de reaccionar? Y cuando llegó ese momento, Nerón eligió un camino que lo cambiaría todo. El joven, prometedor, empezó a desaparecer, dando paso a un gobernante impulsivo, vengativo y sin escrúpulos. Y así fue como Roma empezó a ver de cerca el lado más oscuro de su nuevo emperador. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta y seguir el canal aquí. De esta manera podremos alcanzar nuestra meta de 2000 suscriptores. Desvelemos juntos la historia de este gran emperador. Desde su nacimiento, Nerón ya estuvo rodeado de escándalos y tragedias. No provenía de una familia común y corriente. Su padre, que murió cuando él aún era un bebé, ya era conocido como un hombre violento, corrupto y sin escrúpulos. ¿Y tu madre? Agripina no se parecía a ninguna otra mujer de Roma. Ambiciosa, manipuladora y dispuesta a todo para alcanzar el poder, veía en su hijo un billete de oro al trono. Pero el camino para llegar allí no fue sencillo. Agripina era hermana del emperador Calígula, uno de los gobernantes más inestables de la historia de Roma. Al principio, esto fue genial para ella. Mientras Calígula la favorecía, Agripina y sus hermanas vivían en el lujo. Pero cuando la cordura del emperador empezó a desmoronarse, todo se vino abajo. Acusada de conspirar contra su hermano, fue exiliada, dejando a Nerón sin padre ni madre antes de que siquiera entendiera lo que estaba sucediendo. En medio de este caos, el niño fue puesto al cuidado de una tía, mientras su herencia pasaba a manos del imperio. Con tan solo 2 años, Nerón ya era víctima de los juegos políticos de Roma. Pero el destino de Agripina no era permanecer mucho tiempo alejada del poder. Tan pronto como tuvo la oportunidad, regresó a la corte y comenzó a idear su plan: asegurarse de que su hijo, y nadie más, se convirtiera en el próximo emperador. A partir de entonces, cualquier obstáculo que surgiera entre Nerón y el trono, desaparecería. Roma era un juego de poder donde solo sobrevivían los más astutos, y Agripina sabía jugar mejor que nadie. Cuando regresó del exilio, no perdió el tiempo. Sedujo, manipuló e hizo todo lo necesario para asegurar su posición. El objetivo del momento: el propio emperador Claudio. Claudio no era un hombre estúpido, pero tampoco era tan inteligente como necesitaba para enfrentarse a Agripina. Se ganó su confianza, convenció al Senado de que un matrimonio entre ellos dos era una gran idea, aunque era su sobrina, y, cuando se convirtió en emperatriz, comenzó a deshacerse de cualquiera que pudiera amenazar sus planes. Pero el verdadero golpe maestro llegó cuando convenció a Claudio de adoptar a Nerón como su hijo y heredero oficial, sin pasar por el hijo biológico del emperador británico. ¿Qué significó esto? Que ahora, cuando Claudio muriera, Nerón tomaría el trono. Pero Claudio empezó a darse cuenta de que tal vez se había equivocado. Ya no confiaba tanto en Agripina, y había rumores de que quería deshacer esta decisión y reemplazar a Británico como su sucesor. Para Agripina esto era inaceptable. Luego, en una cena en el año 54 d.C., Claudio recibió un plato especial: champiñones, una de sus comidas favoritas. Pero estos no eran hongos comunes y corrientes. Suetonio y otros historiadores dicen que Agripina envenenó la comida de su marido.
Claudio murió en agonía y poco después Nerón fue proclamado emperador. Ahora Agripina tenía todo lo que siempre había deseado, su hijo en el trono y el imperio en sus manos. Pero de lo que no se dio cuenta fue que Nero no tenía la intención de ser controlado por ella para siempre, y cuando estalló este conflicto, uno de los dos no saldría con vida. Ahora quiero saber de ti, si crees que Agripina era solo una madre ambiciosa que intentaba proteger el futuro de su hijo, comentario número 1, o era una manipuladora, sin escrúpulos dispuesta a hacer cualquier cosa por el poder. Comenta el número 0 abajo y cuéntame tu opinión. Durante años, Agripina fue la mente maestra detrás del trono. Manipuló a los senadores, eligió aliados y mantuvo a Nerón bajo control. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el emperador empezara a querer gobernar solo. Ya no quería ser el hijo obediente de la mujer que hizo todo lo posible para llevarlo al poder. Y Agripina, ella no estaba dispuesta a renunciar a nada. El conflicto entre ambos fue creciendo, hasta que la madre empezó a ser vista como una amenaza. Todavía tenía muchos aliados, todavía inspiraba miedo y respeto. Si quisiera, bien podría poner otro, gobernante en lugar de su propio hijo. Y Nerón lo sabía. El problema es que eliminar a Agripina no fue tan sencillo. Era una figura poderosa, adorada por la gente, y cualquier movimiento en su contra podría resultar contraproducente para Nerón. Pero estaba decidido. Y cuando decidió matarla, eligió un plan que era al menos creativo. Los relatos históricos dicen que Nerón hizo construir un barco especial para su madre, un barco que se hundiría por sí solo mientras ella estuviera a bordo. Todo parecía perfecto, pero el plan fracasó. Agripina sobrevivió al naufragio y nadó hasta la orilla, donde fue rescatada por fieles seguidores. Nerón estaba desesperado. Sabía que si Agripina salía viva de esto, no descansaría hasta sacarlo del trono. Así que, sin más trucos, hizo lo que tenía que hacer. Envió asesinos a su casa para matarla de una vez por todas. Cuentan que antes de morir, Agripina miró a uno de los soldados y le señaló el vientre diciendo algo así como: «Golpeé aquí, eso es lo que creó un monstruo». Allí, murió la mujer que construyó el reinado de Nerón, traicionada por su propio hijo. Pero lo que no sabía es que este asesinato sería el principio del fin para él también, porque a partir de ese momento Nerón quedó solo, sin su madre, sin sus consejeros, sin nadie que contenga sus impulsos, y Roma estaba a punto de conocer al verdadero Nerón. Roma había visto muchos desastres, pero nada comparado con lo que ocurrió la noche del 18 al 19 de julio del año 64 d.C. Un devastador incendio consumió la ciudad durante días, reduciendo a cenizas barrios enteros. El incendio comenzó en las tiendas del centro comercial, pero pronto se extendió sin control. Las casas, de madera, ardían como antorchas, y los vientos no hicieron más que empeorar la situación. El caos se apoderó de la ciudad. La gente corrió desesperadamente, tratando de salvar a sus familias y sus pertenencias. Muchos murieron asfixiados por el humo incluso antes de que llegara el fuego. Cuando finalmente se extinguieron las llamas, los daños fueron inmensos. 3 distritos de Roma quedaron completamente destruidos y otros 7 sufrieron graves daños. Ahora imagina una ciudad entera en llamas. ¿Y dónde estaba el emperador? Aquí es donde comienza la polémica. Algunos decían que Nerón observaba todo desde lejos, tocando su lira y recitando poesía mientras Roma ardía. Puede que esta versión fuera exagerada, pero lo cierto es que muchos romanos empezaron a sospechar que el incendio no fue un accidente, y Nerón necesitaba a alguien a quien culpar. ¿La solución? Señalando con el dedo a los cristianos. En aquella época, los cristianos eran un grupo pequeño y poco comprendido. Para muchos romanos, eran extraños, seguían costumbres misteriosas y desafiaban la tradición. Nerón se aprovechó de esto. Hizo arrestar y ejecutar a cientos de ellos, convirtiendo su sufrimiento en un espectáculo. Algunos fueron crucificados,
otros quemados vivos y utilizados como antorchas humanas para iluminar los jardines del Palacio Imperial. Mientras el pueblo observaba las ejecuciones, Nerón comenzó a reconstruir la ciudad, pero no una reconstrucción cualquiera. Quería una Roma nueva, más grande y grandiosa, y en el centro de ella estaría su obra maestra, la Domus Aurea, el lujoso palacio dorado donde viviría como un verdadero rey. ¿El problema? Para financiar todo esto, aumentó los impuestos y devaluó la moneda romana. La gente, que ya estaba enojada, vio ahora desaparecer su dinero. La ciudad todavía estaba en ruinas, pero Nerón parecía más preocupado por sus lujos que por los ciudadanos que lo habían perdido todo. Y así fue como Roma empezó a volverse contra su emperador. Las llamas del fuego se habían apagado, pero el fuego de la revuelta contra Nerón apenas comenzaba. El Nerón que ascendió al trono como un joven carismático y prometedor ya no existía. El incendio de Roma fue un parteaguas. Si antes todavía intentaba mantener una imagen de gobernante accesible, después lo que vimos fue a un emperador paranoico, impulsivo y cada vez más cruel. Comenzó a eliminar a cualquiera que pudiera representar una amenaza. Su antiguo mentor, Séneca, se vio obligado a quitarse la vida. Senadores, generales e incluso amigos cercanos cayeron uno a uno, acusados de traición. Y como Roma ha visto antes, cuando un emperador empieza a ver enemigos por todas partes, es cuestión de tiempo antes de que él mismo se convierta en un objetivo. Pero Nerón no se volvió loco solo en el gobierno. Su vida personal también se convirtió en un auténtico escándalo. Tras deshacerse de su primera esposa, Octavia, se casó con Pompeya Sabina. ¿El problema? Dicen que durante una discusión, Nerón la mató a patadas. Y ella estaba embarazada en ese momento. Como si eso no fuera lo suficientemente impactante, se encontró con un joven llamado Spore, que supuestamente era muy similar en apariencia a Pompeya. ¿Y qué hizo Nerón? Hizo castrar al niño y se casó con él, obligando a Spore a vivir como si fuera su difunta esposa. Esto ya no parecía el comportamiento de un emperador, sino el de un hombre que había perdido por completo la noción de la realidad. Mientras tanto, la gente en Roma estaba cada vez más indignada. El dinero del imperio se estaba yendo, los impuestos subían sin parar, y el Senado ya no veía a Nerón como un líder, sino más bien como un problema que debía resolverse. Pero un emperador como Nerón no caería tan fácilmente. Todavía tenía poder, y cualquiera que intentara oponerse a él debía estar dispuesto a enfrentarse a un enemigo peligroso. Pero tal como iban las cosas, era solo cuestión de tiempo que Roma se levantara contra él. Roma ya estaba cansada. El Senado odiaba a Nerón. El pueblo estaba furioso por la crisis económica, y los gobernadores provinciales ya no veían el sentido de obedecer a un emperador cada vez más inestable. Y cuando el imperio comienza a volverse contra su líder, el fin es solo cuestión de tiempo. La primera gran amenaza se produjo en el año 68 d.C., cuando Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, se rebeló contra las absurdas políticas fiscales de Nerón. Pero él no estaba solo. Al poco tiempo, otro gobernador, Galba, se declaró abiertamente en contra del emperador, y ese fue el colmo que necesitaba Roma. La guardia pretoriana, que se suponía debía proteger a Nerón, se dio cuenta de que estaba acabado y decidió traicionarlo. A cambio de dinero y promesas de un nuevo gobierno, los soldados abandonaron al emperador. Y entonces llegó el momento que demostró lo desconectado de la realidad que estaba Nerón. Cuando se enteró de que Galba había sido declarado nuevo emperador, simplemente se asustó. Primero intentó pedirle al Senado que tuviera piedad y le dejara gobernar alguna ciudad más pequeña, como si esa fuera una opción. Después pensó en huir a Egipto y empezar de nuevo su vida allí. Al final se dio cuenta de que no tenía escapatoria. El 9 de junio del 68 d.C., abandonado por todos, Nerón huyó a un pueblo en las afueras de Roma. Pero los soldados venían, y él no quería ser capturado. Cuando se dio cuenta de que no tenía otra salida, pidió a uno de sus sirvientes que le ayudara a quitarse la vida. Y allí,
Con un golpe fatal, terminó la historia de Nerón, último emperador de la dinastía Julio-Claudia. ¿Tus últimas palabras? Demasiado tarde. ¿Es esto lealtad? Pero su muerte no trajo la paz a Roma. Al contrario, abrió las puertas a un período de caos absoluto. El año de los 4 emperadores, donde diferentes líderes compitieron por el trono en una de las fases más inestables de la historia del post-Centennial Imperio. La muerte de Nerón no fue el fin de los problemas de Roma. Al contrario, fue el comienzo de una crisis gigantesca. Sin un heredero legítimo, el imperio se sumió en uno de los periodos más caóticos de su historia. La año de los 4 emperadores. Por un lado, los generales y gobernadores vieron una oportunidad de tomar el poder. Por otro lado, el Senado intentaba recuperar el control del imperio. Y en medio de todo esto, el pueblo romano fue testigo de una lucha por el trono que trajo aún más sangre e inestabilidad. Pero ¿qué pasa con el propio Nerón? Su nombre fue borrado de monumentos y registros oficiales. Se convirtió en el ejemplo de lo que no debe ser un emperador, tiránico, irresponsable y destructivo. Aún así, algunas personas, especialmente en las provincias, creían que Nerón regresaría. Surgieron rumores de que realmente no había muerto, que estaba escondido y que algún día regresaría para reclamar el trono. Durante años aparecieron falsos Neros intentando hacerse pasar por él. Pero Roma ya había avanzado. Al final, su gobierno estuvo marcado por la extravagancia, la paranoia y la destrucción. Gobernó Roma como un artista excéntrico, pero fue recordado como un loco peligroso. ¿Y la gran ironía? Podría haber sido uno de los emperadores más grandes de 1900 en la historia, si no se hubiera perdido en su propio ego. Con la muerte de Nerón, la dinastía Julio-Claudia llegó a su fin. Roma, que anteriormente había sido gobernada por descendientes directos de Julio César y Augusto, ahora carecía de rumbo. El Senado intentó restablecer el orden, pero el imperio ya no era el mismo. Sin un sucesor claro, comenzó una lucha por el poder que sumió a Roma en la llamada Año de los 4 emperadores. Galba, que se había rebelado contra Nerón, subió al trono pero fue rápidamente derrocado. Luego vino Otto, que tampoco aguantó. Vitelio luego tomó el poder, pero terminó siendo asesinado por las tropas de Vespasiano, el hombre que finalmente logró estabilizar el imperio. Pero una cosa era segura: Nerón pudo haber muerto, pero su sombra aún se cernía sobre Roma. Su reinado fue un aviso sobre lo que ocurría cuando un emperador gobernaba por su propio placer, sin pensar en el pueblo ni en el futuro del imperio. Si hubiera sido más estratégico y menos impulsivo, podría haber cambiado por completo la historia de Roma. Pero en cambio, eligió el camino de la extravagancia y la locura. Y Roma aprendió, por las malas, que cuando un emperador gobierna solo para sí mismo, todo el imperio paga el precio. Si te gustó este video, no olvides suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo contenido sobre el Imperio Romano y sus oscuros secretos. Y ya que has llegado al final, quiero saber si crees que Nerón fue víctima de las circunstancias o si él mismo provocó su propia ruina. Comenta a continuación. ¿El destino de Nerón era merecido? ¿O Nerón era un emperador incomprendido? Quiero ver tu opinión. Y deja el cómo, porque esto realmente ayuda a que el canal crezca y traiga más videos como este. Y no te vayas ahora. El siguiente video ya está apareciendo en la pantalla. Haz clic y continúa tu viaje por el Imperio Romano.